a hacer lo que habíamos hablado hace algún tiempo sobre los cautiverios espirituales, que nos habíamos quedado en esa parte de continuar con el otro capítulo que habíamos hecho ya hace algún tiempo. Y vamos a leer la palabra y vamos a agradecer al Señor, ¿no? Porque pienso que esto de los cautiverios es muy importante, ya que en la liberación muchas personas podemos mirar físicamente que la persona está libre, usted no va a ver cadenas físicas, pero espiritualmente hay gente que está en prisiones espirituales debido a un pecado y esas consecuencias normalmente traen cautiverios espirituales. Entonces vamos a hacer un repaso y después vamos a hablar de otros tipos de cautiverios, como habíamos hablado la otra vez, que hay cautiverios debajo de las aguas, hay cautiverios en las galaxias, hay cautiverios que la gente, no sé si ustedes han escuchado de lunático, es bíblico y, por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos que había un lunático, pero cuando usted se pone a pensar qué es un lunático, es una persona que tal vez usted puede decir que está en la luna, que o sea está aquí, pero no está, está cautiva su mente. Y muchas veces hay gente que a través de rituales, de hechicería, de brujería, logran los demonios cautivar la mente para poder confundir, para poder sacar del propósito a la persona. Y así vemos ahora en la vida actual mucha gente que está en la iglesia, pero muchas veces están en cautiverios espirituales. Usted puede estar en la iglesia, pero cuando sale de la iglesia no sabe lo que habló el pastor, no recibió la palabra, usted quiere recordar lo que es lo que aprendió en la iglesia y muchas veces es así. Entonces, bueno, vamos a estar leyendo. Entonces, antes de iniciar, vamos a darle gracias al Señor y que Dios nos permita aprender y escudriñar la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y queremos, Señor, decirte que te amamos. Y queremos, Señor, aprender más, Señor, de ti. Queremos también saber, Señor, sobre la liberación, Padre, para que nosotros podamos ser libres, Señor. Estar, Señor, libres para lo que tú veniste a hacer. Tu palabra dice, Señor, que si el Hijo del Hombre os libertare, seremos realmente libres. Señor, queremos que, Señor, en cada área, Señor, de nuestras vidas, Ema Seca Tarabasaya, Señor, donde nosotros tal vez podamos estar cautivos, Señor, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. Padre, que tú vengas a traer, Señor, revelación, que tú vengas a través de tu palabra, Señor, a revelar lo que está oculto, las estrategias satánicas, Padre, para derribarlas, para destruirlas, Padre, porque queremos ser libres. En el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te glorificamos y te engrandecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, antes de olvidarme, me gustaría contarle un pequeño testimonio, porque me parece que es muy importante. A veces nosotros podemos escuchar o hablar cosas que nos fueron reveladas, pero cuando usted habla con otra persona, tal vez la otra persona o no le va a creer o no va a entender, porque va a decir, ay, pero ¿cómo va a decir que, por ejemplo, es un ejemplo, pero es real, que un dinosaurio sea un demonio o sea un monstruo? Nosotros vemos por la Biblia que Dios mismo dice que en medio del diluvio, esos monstruos que se habían creado, al final, después del diluvio, vemos que muchas cosas se quedaron bajo el diluvio. Pero algo que quiero contarle, porque escuché un testimonio de un pastor, y este pastor decía que él fue llevado al infierno. Y cuando este pastor hablaba de que había sido conducido al infierno, él describía lo mismo que yo había visto hace algunos años. Hace algunos años yo le preguntaba, porque yo siempre veía pósters de dinosaurios y me parecía que era una locura, porque una cosa es cuando Dios te habla y no ves nada. Y una cosa es cuando Dios se sienta contigo y el Señor te dice,
Señor Jesús te comienza a hablar y te comienza a decir, mira, esto no es así, y te comienza a revelar cosas que están ocultas. Por eso vemos que Jeremías, el profeta, dice en el capítulo 33:3, clama a mí y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero nosotros a veces como que repetimos esa palabra y la repetimos y todo el mundo lo tiene como una muletilla, como si fuera para repetir pero vemos que hay un contexto muy profundo en esa palabra. Clama a mí y te haré ver cosas grandes y profundas que tú no conoces. O sea, quiere decir que usted en su carne, usted no lo puede asimilar, que usted en su carne, gloria sea el nombre del Señor, usted no lo va a poder asimilar, no lo va a poder entender. Pero cuando usted se alinea a la escritura, a la palabra, usted va a decir, pero bueno, porque hay cosas que dice que el evangelio es locura, locura. Por eso hay mucha gente, hoy escuchaba que alguien decía, es que le lavaron el cerebro a tal persona, porque lo veo tan diferente, le lavaron el cerebro. Sí, Cristo cuando empieza a entrar en la vida de una persona, Cristo comienza a cambiar la mentalidad humana. Cristo cuando entra al corazón de un hombre, de una mujer, de un joven, de un niño, comienza a cambiar, que lo que antes nos parecía bueno y cuando vemos que en realidad era malo, pues comenzamos a renunciar lo que era malo. Pero es importante por eso que la palabra nos venga a traer revelación para que nosotros podamos renunciar a algo que delante de Dios está mal. Y mire, cuando este pastor hablaba que fue dirigido hacia el infierno, él hablaba de un demonio que cuando él estaba siendo castigado por otros demonios, él decía que él vio un dinosaurio. Yo hace algún tiempo y justamente ayer yo hablaba con alguien y le decía, porque yo me recuerdo que cuando yo vi cómo subí eso del inframundo, del infierno, no sé cómo decir, porque yo lo veía que subía desde lo profundo de la tierra, subía, y yo me veía que yo estaba, en la visión yo estaba orando. Y mientras yo estaba orando, vi que venía para hacerme daño. Entonces yo veía que este dinosaurio, este demonio que era como un principado, no sé cómo decirle, si de terror, de miedo, para amedrantar, yo veía que lo alimentaba a este demonio era el miedo. Vemos que hay mucha gente actualmente que está llena de temores, de fobias, de intimidación, de timidez. Hay que entender que la timidez no es algo normal. No es que yo nací tímido y yo soy así. No. Y yo le digo por qué, que es un demonio. Porque mire, ahora tal vez con la madurez que Dios me ha permitido y poco a poco Dios nos va siguiendo dando el crecimiento, pero yo me recuerdo que cuando yo tenía 7 años, debido a cada uno que venimos del mundo, de todo lo que hemos pasado, traumatismos, golpes, padres que nos dejaron, que nos abandonaron, padres que tal vez fueron buenos, pero tal vez nosotros hicimos cosas a la época que abrimos puertas al enemigo, ¿no? Y yo me recuerdo que a la época, yo me recuerdo que si yo tenía que pasar delante de no sé, delante del maestro o hacer un teatro, yo no podía porque yo me orinaba. Y hay que entender por qué es lo que causa el temor, qué es lo que puede llevarme a un cautiverio, qué es lo que me puede... Mire, cuando un padre, cuando una madre, cuando alguien maltrata, golpea, eso el niño no se va a ver, pero el enemigo va a aprovechar de ese miedo para llevar a un cautiverio. Y para eso vamos a mirar en el muchacho lunático. Vamos a abrir nuestra Biblia. Gloria sea el nombre del Señor. Podemos verlo en Mateo 17:14 al versículo 21. Estamos viendo de un muchacho, no se sabe qué edad tenía. Puede ser un muchacho, un joven, un chico de tal vez de unos 14, 16 años. En realidad la Biblia no habla, pero nos da a entender que un muchacho puede tener entre también 18 años. Pero dice que estaba lunático. Y dice,
Vamos a leerlo en el 14. Padre, leemos en el nombre de Jesús, dándote la gloria, la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traedme acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Mire, yo le quiero remarcar una vez más, nosotros hemos aprendido mucho de que hay mucha gente que dice que en los cristianos no viven los demonios. Pero nosotros por la palabra, cuando leemos la Biblia, dice lo contrario. Porque Jesús fue a predicar a Israel, al pueblo escogido, a los hijos de Dios. Jesús no estaba predicando, como decíamos la otra vez, a otra nación. Estaba predicando dentro de su nación donde Dios lo envió para que pueda salvar esta nación. Para eso fue enviado Jesús. Pero vemos que cuando vemos que era un joven del mismo pueblo que estaba en esa situación, en una situación lunático. Y aquí nos da a entender que cuando habla la palabra, dice que eso le sucedía desde muy niño. Dice en el versículo 18, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces vemos, como ya hemos hablado en otras ocasiones, que no todas las enfermedades son naturales, son los demonios que causan. Cuando ellos logran cautivar, aprisionar una parte para causar una enfermedad, puede ser mental, como en el caso de la depresión. Usted puede ver que usted puede tomar mucha pastilla, pero la raíz está allí, no se la ha sacado. Lo que le provoca o lo que provocó a que la persona esté depresiva. Usted puede, ¿cómo se puede decir? Soulager. Usted puede, tal vez, los síntomas, tal vez, como calmarlos, pero no quiere decir que haya llegado a la raíz para saber qué es lo que le provocó para que no haya otra caída de depresión. Yo no sé si usted ha visto gente que cae en depresión y después se levantan y otra vez recae y otra vez pasa y digamos una persona que tiene un bebé y y tiene el baby blues o la depresión postparto. Entonces vemos que es algo que el enemigo viene a utilizar para atraer, sea recordar el dolor del pasado, para provocarla, para poder atar su mente. Pero aquí en este joven vemos que dice que ese demonio salió del muchacho y que quedó sano en aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Pero este género o este demonio o este alto rango o este tipo de demonio no sale sino con oración y ayuno. Entonces vemos cuán importante es para ser libres el ayuno y la oración. O sea, tiene que ir los dos de la mano porque sabemos que en medio de la oración uno comienza a renunciar. Pero sobre todo, lo que algo me llama la atención es que, ¿qué es ser lunático? Porque usted puede decir, bueno, Jesús lo sanó, pero lo que nosotros estamos estudiando hoy es el cautiverio, los cautiverios. Y ayer, mientras estábamos con unos jóvenes, un joven estaba sacando algo y el Señor me seguía explicando, porque mira, hay que entender que un cautiverio grande para la juventud es la música y los videojuegos, ¿ya? Donde el enemigo va a atar
de una tal manera de que usted, no sé si usted ve en China, en Japón o en cualquier nación donde la persona puede estar cautiva, puede tener lo mejor, pero esa persona quiere, no es porque la persona quiere, pero esa persona está tan cautiva, sea en la música, en los videojuegos, o puede ser otro cautiverio, puede ser el sexo, puede ser, no sé, infinidad, podríamos aquí pasarnos toda la noche enumerando, pero el enemigo se aprovecha para colocar a la persona en un cautiverio. O sea, para poderlo atar y que esa persona siga y repita, aunque la persona quiera dejar. Es como la prostitución. La prostituta tal vez ya no quiere más, pero es algo espiritual que la llama una y otra vez a que la persona vuelva a hacer lo malo. Es como la persona que quiere dejar de fumar. Vemos que es una atadura. Pero también eso se puede volver, como digo, un cautiverio, porque hay gente que, por ejemplo, se puede gastar, no sé, tal vez en 2, 3 paquetes de cigarrillos y tal vez prefiere no comer o tal vez no le va a dar la leche a sus hijos por tener para su adicción, para su vicio. Entonces vamos a ver allí los síntomas del cautiverio. Pero cuando les hablaba esto del lunático era porque cuando ayer miraba a estos jóvenes en medio de unas carátulas que se estaba sacando para ponerlas en la basura, se veía que había galaxias. Entonces el Señor me recordaba de los cautiverios una vez más, de que de que ellos muchas veces lo pueden llevar a la persona a una parte de la luna. Usted va a decir, hermana, pero es que esto no es bíblico o esto nunca se ha escuchado. Entonces ahí viene lo que dice la palabra Jeremías. Usted ve que a Jeremías lo veían como un loco, pero era un profeta. Usted ve que a Jeremías no le creían que iba a venir mortandad, hambre, cautiverio, porque era un profeta. A él lo tildaban de loco, lo expulsaron, digamos, de su familia, estuvo solo, perseguido, pero ese era su trabajo. Por eso la palabra dice que el Señor mismo le dice, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas. ¿Qué es lo oculto? Algo que está escondido. ¿Qué es lo oculto? Algo que usted no puede ver, que usted necesita la luz. ¿Qué es lo oculto? Algo que está escondido y usted necesita a través de la luz, de la palabra, a través de Jesús. Nosotros vamos a encontrar respuestas. El Señor le va a decir qué es lo que pasa. Muchas veces hay cosas que usted no entiende qué es lo que pasa. Y ahí es cuando Jesús, cuando el Espíritu Santo entra a hacer su trabajo, a traer la revelación. ¿Para qué? Para salir de un cautiverio. ¿Para qué? Para ser libres. Por eso vemos que dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, cuán importante es que usted sea libre, cuán importante que el Hijo de Dios nos haga libre. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a ver la definición de lo que significa lunático. Y la definición dice, hace referencia a una persona que tiene problemas mentales, pero que en ciertas ocasiones tiene momentos de lucidez. Así pues, con esta palabra se les llamaba a los que tenían problemas mentales, conductas erráticas y violentas. ¿Por qué estaba hablando, hermana? Porque usted estaba hablando de las galaxias y de la luna. Porque mire, en los cautiverios que habíamos visto la otra vez, no solamente la gente cuando hace a través de ocultismo, cuando la gente ha hecho pactos, cuando la gente ha entrado, no sé, tal vez sin saber, tal vez por generaciones en pactos, ellos se encargan de que esos pactos continúen de generación en generación para que ese espíritu familiar pueda continuar en el hijo, el nieto. Y por eso vemos que es importante nosotros que seamos libres y renunciar para que nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros futuros nietos no sufran las consecuencias de las cosas que hicimos nosotros, ¿ya? Porque sabemos que el pecado trae muerte, pero vemos que el perdón de Dios es tan grande, Él nos perdona,
pero hay ciertas cosas que aunque Dios nos perdonó, nos salvó, nos limpió con su sangre, pero que hay consecuencias. Y hay a veces que hay que sufrir esas consecuencias. Pero Dios no quiere que tú sufras esas consecuencias o que tus hijos paguen esas consecuencias, pero sí quiere es que tú seas libre. Entonces, por eso es muy importante saber, o sea, de hacernos un autoanálisis, de saber, bueno, si tú siempre dices, bueno, estoy enfermo y la enfermedad es normal, pues para ti va a ser siempre algo que va a ser algo físico, entonces va a ser como algo normal la enfermedad. Yo no digo, como he dicho la otra vez, no digo que es malo ir al hospital, que si usted está mal y que usted tiene que ir a emergencias, no digo que es malo, pero primero siempre ore, primero siempre, o sea, analícese, es que estoy bien, es que estoy a cuentas con el Señor, es que no estoy haciendo algo que tal vez sin darme cuenta abrí una puerta al Señor, es que estoy haciendo algo que le puede molestar al Señor y que que el Señor le está dando autoridad al enemigo para que me zarandee. Porque hay que entender que Satanás no le puede tocar a usted si usted no le da lugar. Por eso la palabra dice, someteos a Dios. ¿Qué es someterse? Obedecer a Dios. ¿Qué es someterse? Es que lo que el Señor me habló, que lo que el Señor me dijo que haga, pues yo lo voy a hacer. Eso es someterse. Someterse a una persona, pero en este caso a Dios dice, someteos a Dios y el enemigo huirá. Entonces quiere decir que Dios permite algunas veces que el enemigo nos toque, porque si hay una puerta abierta, el Señor trabaja por legalidad. Y si hay legalidades, el enemigo dice, es mi derecho. Entonces el Señor no puede ir contra su propia palabra. Entonces, cuán importante es que usted siempre tenga cerrada las puertas. Y uno de los cautiverios, como hablábamos la otra vez, están en el alma, en el espíritu y también en el cuerpo. Pero algo que le quiero hablar, bueno, la mayoría ya sabe, pero es muy importante que lo volvamos a recordar. Por ejemplo, la fragmentación del alma que trae como consecuencia que la persona afectada siente que no está completa y se hace imposible mantener una vida equilibrada sin conflictos. Son cada vez más continuos sus relaciones afectivas insatisfechas y problemas de salud, dando origen al cautiverio espiritual, apartándolos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que muchas veces, por ejemplo, cuando la persona ha tenido una vida, yo no sé, pero la mayoría, o sea, aquí no hay nadie, bueno, puede ser que haya alguien, pero una persona tal vez que diga que no ha tenido relaciones fuera del matrimonio. Y vemos que eso nos va a llevar nuestra alma cuando nos hemos conectado, nos hemos entrelazado con otra persona fuera del matrimonio, vamos a ser una sola carne. Y aunque uno no lo vea físicamente, pero la palabra lo dice, ¿no? Que queda enlazada, se queda atada el alma a la persona cuando usted tiene, por ejemplo, una relación sexual. Y vemos que lo que tiene la otra persona le va a pasar a usted, aunque usted no quiera, le va a pasar. Lo que la otra persona tiene, si tiene ira, enojo, si tiene, yo qué sé, una adicción, todo eso que tiene la persona porque usted viene a ser una sola carne. Pero algo que quería hablar en esta noche era sobre todo de la atadura almática sexual, porque muchas veces hay gente que ya está casada o que quiere casarse con alguien, pero siempre va a recordar a alguien del pasado, o tal vez desea hacer una nueva vida, o tal vez ya está casado o tiene una novia y de repente resulta que el enemigo comienza a atacar, dándole sueños con alguien que usted ya no la ve, que fue su ex, y de repente el enemigo quiere acercarse de esa manera. ¿Por qué? Porque espiritualmente todavía esa persona está atada.
Entonces, por eso es muy importante que eso en la liberación, cuando se rompe la atadura sexual, se rompe esa atadura emocional, sentimental en la mente. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo viene a jugar con la mente, a traer ese recuerdo de ese ex. Entonces, la gente no puede llegar a ser feliz o ver o proyectarse en el futuro con otra persona. ¿Por qué? Porque espiritualmente esa persona quedó atada. Y vemos que esto es muy importante en la liberación para que la persona pueda entender, gloria sea el nombre del Señor, para que la persona pueda entender que cuando tuvo una relación sexual, esa persona quedó con un fragmento, con una parte de su alma. ¿Ya? Esto de la fragmentación del alma es como lo que le decía la otra vez, es como cuando usted se le rompe una vasija y tiene tantos pedacitos, así el alma queda fragmentada, gloria sea el nombre del Señor, cuando se unió sexualmente a otra persona. Entonces es muy importante desatarse de esa ligadura sexual, emocional, como alguien yo le explicaba. Esta semana yo le decía a alguien que aunque sea una amiga, o un amigo, es importante desligarse el alma. ¿Por qué? Porque vemos que en la palabra de Dios, Jonatán y David no era que eran homosexuales, ellos eran muy buenos amigos. Ellos dicen que su alma estaba atado el uno al otro porque tenían una bonita amistad, porque compartían juntos, estaban juntos, tal vez cantaban juntos, pero no quiere decir que hubo algo sexual. No solamente hubo una atadura sexual que puede ser entre una mujer y un hombre, o como puede ser hombre con hombre cuando hay homosexualismo o lesbianismo. Por eso esas personas, cuando vienen, por ejemplo, del homosexualismo, del lesbianismo, es importante desatar a esa persona. ¿Por qué? Porque, como le digo, si esa persona se casa y, digamos, se convierte al Señor, va a tener la tendencia a otra vez a tener el deseo de experimentar con una mujer. Por eso es importante la liberación, porque cuando se rompe esa atadura, cuando uno renuncia y dice que se rompe esa atadura y que el fragmento se le devuelve a la persona, mire, esto es literal. Aunque usted no lo crea o porque no lo haya experimentado, pero hay gente de las que están tal vez conectados, lo hayan experimentado. Pero a mí lo que me pasó en Ecuador, que hay un testimonio, esta persona se habían jurado, por eso es importante, se habían jurado amor eterno. Sobre todo el chico le dijo, yo nunca te dejaré hasta el día que me muera. Este joven murió muy joven. Y esta muchacha, después de que él murió, no podía estar con nadie. Era como que muchos jóvenes querían estar con ella, soltera, bonita, y quería casarse. Pero hay un momento que yo comencé a hablarle del Señor y yo le dije, tú necesitas liberación. Y me dijo, yo creo que sí. Me dijo, yo no lo sé, pero explícame. Entonces yo comencé a hablarle de la liberación. Y entonces cuando estábamos hablando, ella me dice sí, porque nosotros nos íbamos a casar, tuvimos un bebé, pero lastimosamente el bebé murió al nacer, pero él siempre me dijo que él siempre me amaría y estaría conmigo siempre. Entonces, mire, ahí había un pacto, ¿ya? Había un pacto de que nunca te dejaré, porque él le dijo que nunca la dejaría. Entonces, como se enlazaron, hicieron un pacto con palabras de que nunca la dejaría, entonces su alma todavía estaba atada. Entonces, hay un momento que el Señor me habla y me comienza a explicar lo que yo le estoy hablando. Entonces, yo entendí y entonces comenzamos a orar. Mire, nosotros comenzamos a orar. Ella escuchó que algo se rompió como una vasija. Ella me dijo, yo escuché algo que se rompió, porque cuando yo dije que yo me desataba, desatadura, ¿por qué? Porque el joven ya había muerto. Él ya había muerto,
pero el fragmento del alma con lo que se llevó y el pacto que habían hecho por palabras de amor eterno, de que nunca la dejaría, que siempre sería de él. Entonces, espiritualmente, físicamente, perdón, aunque esta joven es muy bonita, eh, em, joven y no se le veía ningún defecto, podía salir con cualquier persona. Entonces yo le dije, le expliqué que siempre y cuando en el Señor, pero decía que alguien quería como conocerla y retrocedía y no era posible. Y otra persona como que estaba interesada y algo les impedía, ¿ya? Hasta que se oró, ella escuchó eso físico, eso espiritual que se rompió y después de un tiempo conversé con esta joven porque hay gente que a veces después de la liberación llaman para contar el testimonio, para contar la diferencia que ven. Y así fue lo que pasó. Esta muchacha me dijo, ya no es como antes, ya no hay esa tristeza en mí. ¿Por qué? Porque ella siempre pensaba en el novio muerto, ya estaba muerto y siempre estaba triste. Pero ella me dijo, cuando hubo la liberación, me dijo, yo ya me siento alegre, me siento que yo no tengo de necesidad de depender, realmente ya me siento bien. Y bueno, cuando Dios me dé el hombre que Dios prepare para mí, como tú me decías, pues será. Pero me dijo, yo veo la diferencia, me siento contenta, me siento que ya los hombres no me rechazan. Yo tampoco estoy buscando a alguien para estar feliz porque algo cambió en mí, porque ella estaba atada, como decía, solamente Dios hace feliz al hombre. Usted puede buscar el amor en una mujer, en un hijo, pero realmente el que va a colmar su felicidad es el Señor. Amén. Y bueno, mire, lo que yo le decía, en Primera de Samuel, capítulo 18, nosotros podemos allí contemplar lo que dice la palabra, donde dice, en el versículo 1 dice, y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, bueno, estaba repitiendo, era otra versión. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que usted puede tener una amistad y también usted queda ligada a su alma por medio de una amistad. Pero digamos que usted tiene un mal amigo, un amigo que digamos que le hizo mucho daño y usted ya lo perdonó y usted dice, yo ya lo perdoné y siempre tiene que el estómago le arde cada vez que recuerda a ese mal amigo, digamos, alguien, un amigo que sea, es un ejemplo, que digamos que le haya quitado el novio, le haya quitado la novia, van a entrar otros sentimientos más de traición, de enojo, falta de perdón, pero esa persona va a quedar cautiva, cautiva ahí mismo en ese rencor y trata de perdonar y hay gente que muchas veces en lugar de perdonar quedan cautivos. Hermana, ¿cómo cautivos? Porque mire, la base del perdón, la base de la liberación es el perdón. Entonces, cuando uno no llega a perdonar, sea a un amigo, como le digo, para poder estar libre su alma, a mí, o no sé si a usted le haya pasado, pero a mí me ha pasado que, por ejemplo, que así como lo que le pasó a David, usted se apega a una amiga, usted se apega a un hermano y usted le comienza a contar, o a un pastor, usted tiene mucha, y de repente el pastor, lo que usted le conversó, yo que sé en lo secreto, comienza a divulgarlo en el altar. Y usted comienza como a tener ese sentimiento de que, ay, 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 ¿qué está haciendo? ¿Y por qué está diciendo eso delante del público? Bendito sea el nombre del Señor. Y usted va a sentir tal vez un deseo, un resentimiento, yo qué sé. Y hay gente que a veces se va de la iglesia, tal vez por un motivo que dice, no quiero seguir siendo golpeado por este pastor, no quiero que lo que yo le cuento saque, vocifere allí en el altar. Entonces la persona se va, pero lo que no entiende es que quedó atado. Lo que no entiende es que quedó cautivo. Porque a veces
usted no sé si usted ha visto que cuando le hablan de una persona, usted dice, ay, no me hable de mi ex, ay, no me hable del papá de fulanita porque todavía siento que revoltea el estómago. Ay, no, cada vez que hablo, no. No me hable o gente que a veces odia al padre, o odia a la madre, o odia al propio hermano. Dice, ay, no quiero que me hablen. A veces por tonterías, a veces por cosas pequeñas. Yo en mi trabajo, a veces la gente me contaba cosas. Una joven muy cargada, muy atada, se cambió de nombre, se cambió de apellido, se quitó el nombre de su padre, quiso portar solamente el de su madre, porque aparentemente ella estaba siendo abusada sexualmente por el propio hermano. Y cuando ya fue grande, ella quiso denunciarlo, pero no la creyeron, no apoyaron sus padres para que haya justicia. Hay que entender que hay una justicia divina, que hay una justicia terrestre también. Yo creo, gloria sea el nombre del Señor, que cuando ha habido un abuso, la persona tiene que pagar, por mucho que la persona sea cristiana, vamos a decirlo así. Ahora que yo fui a República Dominicana, allí había un pastor, por ejemplo, que estaba preso. Él fue cristiano, pero el diablo lo engañó, se metió en el narcotráfico y estaba pagando una condena. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que todo delito hay una consecuencia. O sea, nosotros tenemos que entender que así como en lo físico hay una consecuencia, en lo espiritual también hay una consecuencia. Y le faltaba 8 años. Una persona joven todavía, pero ya había pagado su condena ya 15 años y le faltaba 8 años. Entonces yo decía, ¿cómo el enemigo viene a engañar tanto a gente que está allá adentro, que ya conoce al Señor, como los que están todavía afuera? Por eso es importante que nosotros aprendamos para poder nosotros ser en todas las áreas libres, en nuestro carácter, en perdonar, ay no, es que fulano no me gusta, como le decía, esta muchacha se cambió de nombre solamente para no llevar, y yo lo que yo le hablaba de Jesús, yo le decía, el que puede sanar tus heridas, Masaya, es el Señor. Ella lloraba y lloraba cuando se le hablaba del Señor. Ella lloraba porque había cosas que yo veía en ella y yo le decía, mira, tu dolor es solamente Jesús. Mira, las heridas que tú tienes en tu alma es solamente el Señor Jesucristo que las puede sanar. Mira esa fibromialgia que tienes, ese dolor que te causa en todo tu cuerpo, esos traumatismos de niña. Dios lo quiere curar. Pero ella no quería entender. Yo le decía, si a mí Dios me sanó de fibromialgia, Dios quiere hacerlo. Yo le decía, cada testimonio que Dios permite, levanta una persona, un niño, un joven, un hombre, es para que nosotros anunciemos las maravillas de Dios. Pero esta muchacha no quería entender nada. Pero quiero decirle, hasta tal punto esta mujer estaba enferma por causa del odio, por causa del rencor, porque en una parte había injusticia, porque se sintió que su propia familia no la apoyó y que todos estos años había sufrido de algo injusto, de algo que no era, y lastimosamente cubrieron el delito de su hermano, sus padres. Así que lo que vemos aquí, que una persona puede ser cautiva de un odio hacia alguien, cautivo en una cárcel. Por eso, mire, cuando el Señor Jesucristo dice que nosotros oremos y ustedes orarán así, Padre nuestro, y el Señor Jesucristo está enseñando a la iglesia, al pueblo de Dios, cómo teníamos que dirigirnos hacia Dios. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, porque queremos que sea, en el reino de Dios hay libertad. En el reino de Dios no hay cárceles, en el reino de Dios no hay cadenas, en el reino de Dios no hay sufrimiento, en el reino de Dios ya no hay tormento, en el reino de Dios ya no hay opresión. Gloria sea el nombre del Señor. Pero por eso dice, venga tu reino, o sea, queremos, dice, y hay una parte que dice, perdónanos como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una base que si yo perdono, yo también obtendré el perdón de Dios. Por no importa lo que haya pasado, Rebeca, Maseca, Tarabasaya, no importa lo que haya subido, no importa lo que me hayan hecho, no importa lo que pasó atrás, no importa las palabras que me dijeron. No quiere decir que tal vez usted las va a borrar, pero es importante por eso en medio de la liberación de romper todo eso que haya sido hecho en lo pasado, de poder renunciar, de poder perdonar, para que usted pueda salir de esa cárcel. Y mire, como yo le decía, las cárceles no solamente puede estar, como le decía, por la cuestión sexual, pero vemos que Satanás trata de hacerlo, por ejemplo, en el alma, con castigos físicos, abuso sexual en cualquier etapa de la vida, traumas emocionales, abandono, separaciones traumáticas. Vemos, por ejemplo, el divorcio de alguien, el divorcio de padres. Muchos niños a veces no quieren casarse. Muchos jóvenes dicen no porque veía tantas peleas con mis padres que para qué casarme. Pero hay que entender, gloria sea el nombre del Señor, que el traumatismo, por ejemplo, de alguien que lo dejen en el altar. eh, yo voy a hablar algo personal. Yo me recuerdo que mi tía, yo tengo una tía que ella se iba a casar y en el día de su boda la dejaron vestida en el altar. Ese traumatismo la marcó para toda su vida. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Nunca más quiso casarse con nadie. Una mujer bella, joven, nunca más. Yo nunca le conocí gente, ella coqueteaba, pero no quería nada con nadie serio. ¿Por qué? Porque ese traumatismo fue tan traumático que también entró miedo, un espíritu de temor, de miedo, de no querer pasar por la misma vergüenza, de no pasar por la misma humillación, de no pasar por el mismo reír tal vez delante de la gente, que el día de su boda, el día de su matrimonio, en medio de ahí vestida de blanco, la dejaron. Entonces, mire cómo el diablo puede atrapar el alma, cautivar a esa persona y usted decir, bueno, ya pasó, no, yo quiero quedarme solo. No es que usted quiera quedarse sola, porque ese no es su destino. Jesús dice, es bueno para el hombre que no esté solo. Jesús en ningún lugar de la Biblia dice, es bueno que el hombre se quede solo. Entonces no hubiera hecho a Eva. Hubiera dejado solamente, sea a Eva o a Adán, lo hubiera puesto en otra tierra. Pero dice, no es bueno que el hombre que esté solo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que como dice, si el uno cae, el otro lo levantará. Cuando dice en la cama, si el uno tiene frío, el otro lo calentará. Es muy importante que vemos el matrimonio, la importancia del matrimonio. Pero bueno, mire, otras causas que puede atar nuestra alma en medio de cautiverios, la muerte de un ser, la muerte de un abuelo, de una abuela, la muerte trágica de un accidente de un padre, quedarse huérfano, de repente está aquí la madre o el padre y de repente ese niño se siente sin nadie, desprotegido. Y usted ve cuántos niños desprotegidos en el mundo hay, niños huérfanos que están en orfanatorios. Pero mire la vida de esos niños en orfanatorios. Muchos de ellos tal vez con secuelas de abusos, muchos de ellos con intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque quedaron desamparados. Nadie puede velar por esos niños y son niños que no saben lo que es bueno y malo y tal vez si caen en manos de personas perversas, pues esos niños lastimosamente quedarán tal vez cautivos en situaciones, como le decía, de perversión sexual. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero nosotros tenemos que tener compasión porque nuestro Señor Jesucristo es lleno de compasión. Lo que yo puedo mirar es que cuando hay gente pedófila o pedófilo, pedastra, como se le puede decir, o
¿cómo se le puede decir esto? Gente que viola a niños, a niñas. No sé si a usted le ha pasado por la mente, pero hay a veces que yo sí oro y lloro, porque es gente que está cautiva, que no lo quiere hacer, aunque usted no lo crea. Es gente que ya no lo quiere hacer más, pero está atado. Quiere, dice, yo ya no quisiera hacer, pero como no sabe, como no conoce al Señor, no sabe cómo salir de esa situación, no sabe cómo salir de ese sistema y ya dice, yo ya no quiero, pero lo que no quiero hacer lo hago, pero lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer, pero ¿qué es lo que pasa? Porque hay una cadena que vuelve otra vez y se repite lo mismo, porque puede estar tal vez gloria sea el nombre del Señor, pedir auxilio, tal vez en la psicología, pero el psicólogo pues le va a dar un tratamiento. Ah, pues sí, pasó, le hicieron lo mismo, pero la cuestión es llegar a traer sanidad en esa alma, a traerle libertad para que esa persona no lo vuelva a hacer. Cuando nosotros fuimos a las cárceles ahí en República Dominicana, se podía mirar, gloria sea el nombre del Señor, que había gente que estaba recidivo por delitos que se repetían otra vez. Y hay gente que ya mató una vez y que en lugar de, digamos, decir, bueno, me arrepiento, yo ya no quiero, pero otra vez lo vuelven a hacer. Y tal vez ya no como al principio que la persona tenía ese temor, sino que después que ya hay esa crueldad. Pero tendríamos que mirar qué fue lo que pasó cuando ese joven o ese hombre o esa mujer era niña. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le empujó? Sabemos que sin Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, sin Jesucristo nosotros no podemos hacer nada, dice. Porque sin mí nada podés hacer, dice el Señor. Entonces, vemos cuán importante es que el Señor, como dice en su palabra, y para eso apareció el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando usted ve, quiere decir que el diablo hace obras en medio de las tinieblas, o sea, donde usted no ve, en lo oculto, en lo secreto, pero él está negociando, a ver cómo hago, a ver por dónde lo engaño, a ver por dónde lo cautivo otra vez. Mire, la gente que sale de esos cautiverios de brujería, muchas veces les cuesta creer en el Señor, porque vieron tanto, digamos, a veces el poder satánico, que les cuesta a veces salir de esa prisión, que la gente sigue, digamos, gente que sirve a las tinieblas y entrega a sus descendientes, a sus nietos, a veces cuarta, quinta generación, para que sigan sirviendo. Gloria sea el nombre del Señor. Y, y, y esas personas estar atadas. Yo recuerdo que una vez hace algún tiempo evangelizando le decía a un joven, porque el Señor me dijo, él es satanista. Mientras yo le estaba hablando del Señor, él me dijo, es que yo no puedo salir de esto. Si es que me salgo, me golpean. Si es que me salgo, me matan. Y es eso lo que Satanás hace, amenazar. Amenazar porque él sabe que una persona libre es una persona que será un instrumento de Dios que le cortará la cabeza, que le quitará almas. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que, por ejemplo, lo que hablábamos, la muerte de un ser querido, los pecados sexuales, los vicios, ciencias ocultas, entre otros. En medio de los vicios, como yo le decía, está el cigarrillo. Usted ha visto esas personas, no sé, pero acá en Europa se ve mucho. De esa persona que acaba un cigarrillo y otra vez lo prende, lo apaga y prende otro. O sea, ya tiene tanta esa adicción que ni siquiera automáticamente lo hace y se coloca otra vez en la boca, porque esa persona está cautiva. Entonces, algo que quería mencionarle era que, como este muchacho que era lunático, a través del ocultismo, hay gente que hace pactos con la luna. Qué lástima que no está la hermana, pero a través de brujerías, de hechicerías, se pueden hacer pactos con la luna
Y es allí cuando el enemigo va a llevar a esa persona. No sé si te dice, parece que estuviera en la luna. No sé si usted ha escuchado de esos niños que están aquí y están en otro lugar. Su mente, su cuerpo puede estar en un lugar, pero su mente está en otro lugar. Dice, parece que estuviera en la luna. No sé si usted ha escuchado, pero en mi país se frecuenta decir mucho eso. Parece que estuvieras en la luna. O sea, porque la persona está ida, su mente está cautiva, su mente está en otro lugar, que a veces como que la persona tiene que aterrizar y le tiene que repetir porque no entiende. Y hay una enfermedad, como por ejemplo el TDAH, que es problemas de concentración, no sé cómo se podría traducir, pero es un síndrome que lleva a la persona a no concentrarse, o sea, a que está haciendo algo, pero no puede terminar de hacer lo que está haciendo. Entonces, cuando estamos hablando de las enfermedades mentales, es porque el enemigo cautiva a la persona, cuando la persona se ha metido en el ocultismo, cuando la persona ha tocado ciencias ocultas, pues al haber hecho pactos o al haber ofrendado a través de esas ofrendas, dependiendo a la deidad a quien se dio, pues el enemigo, como se le está dando ese derecho legal, lo va a colocar, como vemos, los cautiverios debajo de la tierra. Hay gente que va, por ejemplo, a los cementerios. Cautiverios puede ser debajo de las aguas. Hermana, ¿cómo debajo de las aguas? Hay gente que, por ejemplo, ofrendan en los mares, a Yemanjá, a tantas deidades que hay debajo del mar, y entonces se toma cautivo. Usted dice, bueno, yo di solamente una ofrenda, pero usted hizo un pacto. La gente piensa que pacto, gloria sea el nombre del Señor, que un pacto es que usted le dijo al enemigo que le entregaba lo más precioso que para Dios es, lo que Dios nos dio y lo que nosotros le hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo, nuestra alma, que le pertenece a Jesús. Y el enemigo quiere lo mismo, pero para él, como él se vale de todas, de un pacto, de una ofrenda, de un cigarro, de lo que sea, para poder cautivar la preciosa alma, que es un tesoro grande delante de Dios. Por eso nosotros sabemos que tenemos que estar limpios en cuerpo, alma y espíritu, dice la palabra. No solamente en el cuerpo, es importante estar en cuerpo, alma y espíritu. Pero esas tres partes el enemigo también quiere tenerlas cautivas. ¿Para qué? Para que usted no viva una vida como Dios dijo, fructificaos, y que no solamente que usted se fructifique, pero que usted también, usted trabaje, que usted siga adorando a Dios. Pero esas personas que, por ejemplo, están siempre, digamos, enfermas, que ya sale de una enfermedad a otra, hay que indagar qué es lo que está pasando, más allá de lo físico, espiritualmente. ¿Por qué? O sea, es importante de preguntar al Señor, es muy importante como lo que le decía, clamar a Dios para decir que le revele qué es lo que está pasando. Importante que el Señor le explique lo que está pasando para que usted pueda en esa área, digamos, yo le digo porque a mí me tocó indagar por mí mismo, porque yo siempre estaba como salir de una enfermedad a otra y tener y aprender de no solamente de perdonar, no solamente de desligarse el alma, lo que estamos aprendiendo, de que si, de que tal vez un pastor lo maldijo, usted también perdonar, romper toda maldición, que eso no quede activo, es muy importante. Eh, Algo que hay que entender, lo que el enemigo ejerce influencia es en una persona sin poseerlo, provocando enfermedades, como le decía, en la mente, ¿no? Para poderlo tener cautivo, como es la esquizofrenia, como es la depresión, habíamos hablado, pero hoy yo quería hablar especialmente del síndrome por ejemplo, está el de, ¿cómo se llama? Bipolar, cuando la persona
tiene una manera, se comporta y de repente cambió su carácter. O sea, estaba bien y de repente estaba riéndose y de repente comienza a estar histérica. Entonces, el carácter o esa personalidad bipolar, hay que entender que es una enfermedad, vamos a decirlo, mental, pero eso sobre todo está en lo espiritual. Porque usted ve que las personas, yo no sé si usted ha escuchado de personas que tenían bipolaridad, de repente estaban bien y resulta que se ha escuchado, ¿no? De casos que estaban bien y de repente cambió la personalidad y mató a alguien. Y cuando volvía como la persona en sí, no sabía ni lo que había pasado. Y eso es lo que muchas veces vemos que el enemigo viene a cautivar la mente. Yo le comentaba ayer a alguien, hablándole de Jesús, yo le hablaba de los hilos de conexión. Y yo le hablaba de los hilos de cómo los demonios mantienen como marionetas a las personas. En una ocasión el Señor me permitió ver una visión para que yo entendiera esto de los hilos, porque el Señor hay cosas que a veces me habla, pero yo no todo lo entiendo, porque hay que entender que el mundo espiritual es tan amplio, pero el Señor me hablaba y yo estaba orando y me decía, corta esto, y hay cosas que yo a veces, yo repito lo que escucho, Él me dice, corta esto, corta este otro, y de repente Él me hablaba de hilos de conexión, para conectar a la persona, y en realidad estos hilos es algo real, aunque usted no lo puede ver físicamente, pero espiritualmente, si Dios le abre sus ojos. Y en todo caso, cuando el Señor me mostraba la visión en aquel hombre, yo podía mirar cómo ese demonio le hablaba literal al oído de la persona, le tenía conectado hilos aquí en la cabeza, en las manos, en la parte de aquí, y lo movía como un títere. Y cuando yo vi esa visión, yo me puse a llorar porque yo decía, wow, ¿cuántas personas están así? Siendo manipulados por el enemigo, por Satanás, que el Señor los reprenda. ¿Cuántas personas y niños que usted ha visto, esos niños que hacen berrinche por todo y que lloran, yo quiero un juguete, y comienzan a gritar, a manipular al papá, a la mamá, y con tal que el niño se calle, le dan lo que sea. Y eso lastimosamente, cuando no conocemos al Señor, nosotros, ¿qué hacemos? Cuando no teníamos al Señor, le decíamos, bueno, tenga, con tal que se callara. ¿Quiere un juego? Bueno, tenga, con tal que se calle. Pero ahora, como ya tenemos al Señor, no podemos actuar de la misma manera. Pero la mayoría, ¿cómo se dice? La mayoría de los demonios, de lo que el Señor me permitía mirar, era que esa conexión era para mantenerlos manipulando. Y podía mirar cómo el demonio le hablaba al oído y cómo él repetía lo que le decía. Entonces, eso me hacía entender también como cuando nosotros, el Espíritu Santo nos comienza a hablar y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Como hijos de Dios, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, nos dice, haz esto, ora por tal persona. Pero asimismo el enemigo quiere, para tener cautiva a la persona, llevarlo a la tristeza, al suicidio, tenerlo ciego. Mire, hay gente, no sé si a usted le ha pasado, pero yo me recuerdo que cuando yo me convertí, para mí era como yo escuché una frase esta semana de alguien que decía, es como si desperté. Y para mí fue la misma frase, lloré porque decía, fue lo mismo para mí. Es como que cuando nosotros aceptamos a Jesús, es como que nos cambian el panorama, como que los colores que veíamos antes naturales vuelven a hacerse más intensos, los colores, que uno puede decir, wow, pero ¿dónde estaba? Porque no vi todo esto hermoso que Dios creó, y uno no llega a entender. Pero gloria sea el nombre del Señor, que cuando vemos que Dios realmente nos despierta, nos quita esa venda espiritual para poder mirar, para poder
adorar a Dios, decir, wow, gloria a Dios, realmente Dios es real. Vamos también a hablar sobre todo de los cautiverios, como yo le decía, la otra vez hablamos de los cautiverios de lujuria, de homosexualidad, de lesbianismo, de fornicación, de masturbación, de prostitución. Pero hoy vamos a, como le decía, sobre todo en los cautiverios de la brujería, del ocultismo. Vemos que la rama del ocultismo es muy grande y esto no es para usarlo, para que usted nunca lo utilice, pero esto es real. Y lastimosamente, a través de vudú, a través de magia negra, magia blanca, la gente que dice, no, esta es magia buena, es de Dios la magia blanca. No, la magia blanca, negra, verde, roja, es del enemigo, es ocultismo puro. Aunque el enemigo lo quiera camuflar como bueno, diciendo que es magia blanca, es ocultismo. Entonces nosotros podemos estar a través de eso, estar en cautiverios donde el enemigo va, como le decía, va a tratar de quedar con un pacto donde hayan hecho sus generaciones para poder quedarse por mucho tiempo oculto, para que la persona que se quedó antes, digamos después, perdón, pueda seguir con el mismo ritmo, pueda seguir con el mismo pacto. Pero mire, esas personas que están cautivas en la brujería, vemos que esas personas muchas veces también el enemigo les puede ofrecer muchas cosas, pero hay gente que está enferma, gente ¿cómo se dice? Que está triste, con enfermedades. Pero cuando salen realmente del ocultismo y Dios libera a esa persona, gloria sea el nombre del Señor, vemos que es un instrumento poderoso de Dios para traer también liberación a través del nombre del Señor Jesucristo. Les quería hablar de un cautiverio que se llama el Abadón. Vemos que en la palabra de Dios, en Apocalipsis, habla del lugar del Abadón. Pero yo no sé si ustedes hayan escuchado. Para mí, en todo caso, era nuevo el de escuchar de un demonio que se llama el Abadón o Apolión. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que muchos de los videojuegos o en la televisión o en películas o en nombres de películas está escrito eso. Pero la gente cuando está cautiva no lo ve. Dice, pues es un nombre de una película, no hay problema, yo la veo. Pero no sabe a qué está atándose, qué puerta está abriendo. Muchas de las películas de terror tienen nombres, muchas veces que tienen los nombres de los, como yo le llamo, los bichos. Y a veces es para darle la gloria, porque las personas que las crearon esas películas sirven al enemigo. Las personas que han creado, digamos, un ejemplo como esas películas de terror, Chucky y tantas cosas que nosotros, o tal vez, bueno, no sé usted, pero que yo veía, nosotros a la época, pues como no entendíamos, nosotros las veíamos sin discernimiento, pero las veíamos. Pero muchas de esos tenían nombres, como lo que les digo, Apolión, pero Apolión en realidad, como dice la palabra, significa el destructor. Y muchas veces hay gente que se ha encontrado en liberación en medio de esos cautiverios, en el Abadón. Pero hermana, yo soy cristiana, yo soy cristiano, sí, pero algo que es espiritual, yo no le puedo explicar cómo es lo que lo hacen. Solamente lo que sí le quiero explicar es que eso sí sucede. O sea, a través de ritos, a través de un descuido. He escuchado que incluso a través de un sueño, la gente muchas veces ellos tratan de cautivar. Mire, hace algún tiempo yo tuve una experiencia, como hace unos 2 años,
era donde Dios me estaba usando mucho en liberación, mucho, mucho. Y Dios me hablaba y me mostraba cómo tenía que orar, cómo tenía que decir, cómo tenía que pedir el fuego de Dios. Y en fin, y veía cómo los demonios apenas me veían, salían corriendo, salían huyendo. Veía también a través de los peluches cómo ellos se escondían dentro de peluches de niños. Y eso a mí me pareció como tan, como, usted podrá decir, hermana, pero es que eso ya es exagerar. Pero como le digo, el mundo espiritual no es lo mismo, pero el mundo espiritual está primero que el físico. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, tantos niños. Pero el Señor me decía, porque yo los veía que ellos se escondían. Y cuando yo comencé a mirar, pude mirar cómo los bichitos o los demonios se escondían dentro de los peluches. Y yo me recordé de algo que Dios me había dicho hace muchos años cuando yo me convertí, que cuando el Señor a mí me comenzó a hablar, yo comenzaba a todo eso a sacar, porque Dios me decía, mira, esto significa esto. Yo tenía, por ejemplo, peluches de serpientes, peluches de Disney World, de Mickey. Entonces yo los comencé a sacar porque Dios me decía que no era bueno, que ahí habían bichos, pero no entendía porque yo era recién convertida. Pero cuando yo vi esa visión hace 2 años, me quedé impactada. ¿Por qué? Porque después de eso, yo veía cómo los demonios llevaban a la gente cautiva en como en bosques. En bosques hay gente que los pueden cautivar dentro de árboles, mire, cuando la gente, por ejemplo, lo pone a una persona dentro de un nevado, es que esto de los cautiverios, depende de lo que usted haya abierto como puertas, o también de las personas con las que le hayan abierto una puerta por usted. Y gloria sea el nombre del Señor. eh, en, en algunas liberaciones ha salido que hay gente que, por ejemplo, hacen con excremento. Y yo me recuerdo que se le hizo la liberación a una persona que nos llamó de la Suiza alemana, estaba desesperada. Y bueno, cuando me llamaron, eh, me pidieron que por favor ayudara. Y el Señor me dice, ella está en un cautiverio de excremento. Y me pareció como algo como extraño. Yo me reí. Yo dije, de excremento. Bueno, y hay cosas que no entiendo, pero solamente escucho lo que me habla Dios. Y de repente comencé a orar por esta mujer. Esta mujer le habían hecho un trabajo, no sé qué tipo de trabajos, no me recuerdo ahorita, no me acuerdo si era, eh, no, en realidad no me acuerdo, pero bueno, le habían hecho un trabajo porque lo que yo veía era eso. Cuando se comenzó a sacarlo de los cautiverios para ver dónde podía estar, se comenzó a pedir que se sacara, que el Señor venga a sacar de donde esté cautiva esa persona. Por ejemplo, hay gente que está, por ejemplo, cautiva en la ira. Hay gente que está cautiva, por ejemplo, en cárceles de violación. Y bueno, entonces esta persona estaba dentro de algo que le habían hecho a través del excremento. Cuando se comenzó a dar la orden, yo podía mirar que había un papel con su nombre. Le habían puesto su nombre. Y a mí eso me pareció como extraño, pero cuando se dio la orden, la persona comenzó a vomitar y a vomitar y a vomitar. Entonces, son cosas que nosotros podemos ahora enseñar, pero decir, es que realmente esto será verdad. En realidad esto de los cautiverios es verdad, porque cuando, por ejemplo, cuando una persona, como le digo, cuando una persona no perdona, la persona se comienza a enfermar, comienza a tener enfermedades en los huesos, puede ser por la amargura, como yo le decía, el de no perdonar a alguien, el de tener tanto resentimiento, y es ese cautiverio que la va a llevar a la persona a estar no solamente enferma, con dolor de espalda. Mire,
Cuando nosotros vemos mucho, por ejemplo, hay gente que sufre, gloria sea el nombre del Señor, de dolor, muchas veces lumbar. Cuando la gente ha abierto puertas, por ejemplo, en el ocultismo, sea inducido, sea por su propia cuenta o por medio de otras personas, em, hay un espíritu que se llama Kundalini. Y Kundalini lo que va a hacer, se va a posicionar, se va a colocar en la columna de la persona para poderlo tener oprimido y para poder coger partes de donde se posiciona esta serpiente a causarle muchas veces opresión, pero también dolor. Entonces, hay que entender, gloria sea el nombre del Señor, eh, es que en realidad, gloria sea el nombre del Señor, esto de los cautiverios, esto de estar cautivo tal vez solamente a través de tener una relación sexual, ¿es verdad? Sí. Y nosotros ya lo leímos aquí, que incluso usted teniendo un amigo, una amiga, que por ejemplo, yo qué sé, algo pasó un incidente y esa persona le comienza a hacer la vida imposible y usted ayudó a esa persona y bueno, en fin, hay que desligarse. Es importante, a veces de un amigo, de un familiar, de un ex esposo, digamos, usted se divorció, es importante de desligarse su alma, porque mientras usted esté en el presente, pues seguirá teniendo, sea sueños con esa persona del pasado, porque su alma está atada, porque tal vez usted no comprendió, no entendió, no lo perdonó, y entonces a través de sueños esa persona o el enemigo está tratando de oprimirla. Pero cuando nosotros somos libres o somos desatados sexualmente, emocionalmente de esa persona, vamos a quedar libres. No hay necesidad, como el testimonio que conté, ¿no? De esta persona en Ecuador, que después ella vio mucho los cambios, estaba súper contenta, desde ahí ella se convirtió, comenzó a caminar con el Señor porque vio en realidad, ella había visitado iglesias, pero nunca le habían hablado de liberación. Y cuando yo le dije, yo creo que yo sé lo que te está pasando, porque comenzamos a hablar y ahí en medio de un parque comenzamos a orar y ella comenzó a eruptar, comenzó a bostezar, comenzó a escupir y dijo, yo sentí que algo pasó, dijo, porque escuché que se rompió algo. Entonces, es muy importante que asimismo las cárceles se abran y que tú seas libre de no solamente del odio, del resentimiento. Es importante cuando ya somos hijos de Dios, pidámosle a Dios, enséñame a perdonar. Ay, es que mi papá es, quisquilloso, es que mi papá, mi mamá, es que todo me quieren controlar, es que mi esposa es, no sé, ¿cómo podríamos decir? Posesiva, es que mi esposo no me apoya, mi esposo esto, este otro. Gloria a Dios. Es importante de perdonar. Por eso el Señor dice que si no perdonamos, Dios tampoco no nos perdona. Y vemos que esta oración del Padre Nuestro es para hacerla todos los días. No como una muletilla, no como un rezo, pero sí teniendo el entendimiento de que yo me acerco al Padre y le pido que me enseñe a perdonar para yo también perdonar, para salir de toda prisión, para no dar lugar al enemigo, para no estar atada en mi mente, para no estar atada en mi cuerpo, para no estar en lugares espirituales. En la liberación también hay cautiverios como es el que decíamos la otra vez, están los lugares de los chacales, está el lugar de la soledad, está la sala del temor, está el lugar de las tinieblas, están los abismos, está el inframundo, está el Hades o como puede decir el infierno. Yo no sé si usted ha escuchado que hay gente que está viva y resulta que los han visto en el infierno. Ay, pero eso no puede ser. Eso es imposible. La persona está cautiva allí,
Tal vez se ve aquí en la tierra, pero está cautiva tal vez allí, porque tal vez, como le digo, la persona sigue practicando algo que a Dios no le agrada y que tal vez la persona no se ha arrepentido y la persona necesita arrepentirse para que su alma, el fragmento de su alma, donde la cautivaron los demonios, salga. Yo he escuchado testimonios de que yo escuchaba a una hermana dominicana que decía que había visto, no me recuerdo a quién, creo que era a su propia hermana, que la había visto en el infierno. Y ella decía, pero ¿cómo si mi hermana está viva en la tierra? Y entonces le explicaba el por qué ella practicaba cosas que a Dios no le agradaba y estaba en un cautiverio porque decía que delante de sus ojos nada se puede esconder. Entonces es muy importante de que nosotros hagamos las cosas para el Señor, que nosotros podamos, gloria sea el nombre del Señor, podamos perdonar, podamos amar en lugar de odiar y podamos sobre todo estar siempre a cuentas con el Señor. Y esto de, como dice el mismo David, ¿no? El mismo David dice que le saque su alma de la prisión. Es extraño que el propio David, siendo profeta, rey, siendo cantor, compositor de salmos, ¿qué más? El corazón como el de Dios. Dice que en el Salmo 142:5 dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. El 7 dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me harás bien. Gloria a Dios. Pero ¿acaso David no adoraba en el tabernáculo del Señor? ¿Acaso el rey David no adoraba en medio de la congregación? ¿Acaso David, como hablábamos hace un rato, el pecado tiene consecuencias? Vemos que David cayó en pecado, como cualquiera de nosotros la puede hacer, pero tenemos que gloria sea el nombre del Señor, que evitar. No porque tenemos un Dios que nos perdona. Ah, bueno, hoy peco, mañana pido perdón y mañana otra vez peco. No, tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Pero aquí vemos que él, aunque estaba cantando dentro de la congregación, siendo rey, él sentía que dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me harás bien. Entonces vemos que él mismo está diciendo que le saque su alma. Entonces por eso estamos hablando de los cautiverios, no solamente que puede ser cautiva su alma, su espíritu, su cuerpo. Vamos a repetir, en el cuerpo pueden venir enfermedades, en el espíritu enfermedades mentales, como en el alma también. Gente que tiene pecado sobre pecado, que hace lo mismo y estar en prisión, ver que no puede avanzar, tal vez porque hay cosas que no sabe, no entiende, puede ser que algo hicieron sus padres en el pasado y no entiende por qué está pasando, no llega a avanzar la persona. ¿Será que tal vez la persona está en un cautiverio, está en una prisión? Entonces, cada uno de nosotros, gloria sea el nombre del Señor, vamos a examinarnos cada día. Es muy importante. Amén.